aislándose más del padre. Bueno, entonces, vamos a hacer un recuento. Resulta de que en la clase pasada estuvimos hablando de que en el primer círculo dantesco, que viene a ser el limbo, pues entraban aquellas personas que no habían sido bautizadas. Se dice pues de que aquellos niños, pero resulta de que el bautizo como tal tiene que ver con lo que es el trabajo con la energía sexual cada uno de nosotros, o sea, bautizarnos cada uno de nosotros con, con nuestras aguas genésicas, que son las aguas de vida. Acá tenemos lo que es la portada, como que estábamos hablando, de si hay infierno, si hay diablo y si hay karma. Entonces resulta de que esos 9 círculos dantescos, entonces, tienen, haciendo pues el recuento, tienen una particularidad de acuerdo a los errores o equivocaciones que tengamos nosotros en nuestra vida. Entonces resulta de que habíamos hablado del limbo, habíamos hablado de lo que es el segundo círculo dantesco, que iban los lujuriosos, sí, que acá tenemos algunas imágenes de aquello, y habíamos hablado del tercer círculo dantesco, que iban los glotones, o los que pecaban contra la gula. Y que la gula, pues habíamos nosotros profundizado que no únicamente se refería a aquellas personas que comían en exceso, sino también a aquellos que no los saciaba nada, porque el ego hay que entender que el ego es obstinado y como es obstinado, el ego no se llena con nada. Entonces, una persona, por ejemplo, que eh, anda en, en fiestas, en orgías, en degeneración sexual y todo aquello, se conoce aquello como glotonería, porque la persona no queda saciada con una, ni dos, ni tres fiestas de aquellas, sino que tiene que seguir y seguir, y es como un vicio que lo consume, y la persona cuando menos piensa ya está totalmente arruinado, acabado, porque lastimosamente ha abusado de esos excesos que la vida le ha entregado. Entonces resulta de que la glotonería no está ligada exclusivamente a lo que es la parte de la alimentación, hay que entender aquello. Eh, Habíamos visto todas estas imágenes, ya esta sí ya es una imagen nueva que quisimos colocar. Resulta de que en en el cuarto círculo dantesco se encuentran los avaros. Una persona avara, aquella que guarda absolutamente todo lo que consigue, que no comparte nada con la humanidad, que se hace prácticamente el que no tiene nada para poder conseguir y conseguir. Entonces resulta de que aquel individuo que guarda se consume en su propia avaricia, porque es incapaz hasta de él mismo comprar algo para su propio beneficio. Ustedes pueden darse en cuenta que hay personas que aún teniendo mucho dinero, resulta de que si tienen un pantalón roto, pues nosotros conocimos uno, que en vez de comprarse otro pantalón, prefieren remendar y remendar y remendar porque no aceptan y no asimilan que sea necesario comprar o gastarse un dinero extra para poder darse una comodidad. Entonces resulta de que la avaricia consume a la persona. Entiende que de ahí han habido casos de personas que piden limosna y resulta de que individuos que los conocen dan fe
Por ejemplo, había en un pueblo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero nos contaban que había una señora que pedía limosna y por su facha, lógicamente, las personas inmediatamente accedían a entregarle, como era una señora ya de edad, una señora ya muy adulta, resulta de que era una viejita, entonces ella pedía limosna y los que la conocían pues no le daban, pero como era un pueblo turístico, resulta de que todo quien llegaba al pueblo le soltaba billetes de cualquier cantidad y resulta de que la señora guarda y guarde y guarde y resulta de que esa señora murió y después de haber muerto fueron a la casa donde vivía porque vivía sola y encontraron costalados de dinero, de billetes corroídos por la maleza, por el moho, totalmente destruidos por la humedad. Y resulta de que aquella mujer no gastaba nada de lo que le daban y le satisfacía tener y tener y tener y guardar y lastimosamente no aprovechaba aquello. Es lógico que eso, la avaricia tiene muchos niveles. Ese podría ser un nivel muy exagerado, muy al límite, pero hay niveles de la avaricia que de pronto se camuflan muy bien en personas y que la persona no comparte porque de pronto se le acaba lo que hay en su casa, entonces llega alguien y de pronto un visitante y la persona por dentro tiene de pronto cierta sensación de a qué vino, ya vino a pedir comida, ya vino a pedir esto, lo otro. Entonces son ciertos niveles que hay dentro de la persona, porque no nos vamos a ir única y exclusivamente al límite, porque lógicamente en los límites puede que no estemos, pero lo que nos interesa es visualizar dentro de nosotros qué tanto de avaro tenemos para poder ir determinando cómo es nuestra transformación, que de pronto nosotros no queremos compartir algo que tengamos o tenemos por ahí eh, unos trapos viejos, una ropa o unos zapatos y que no los cambiamos porque todavía sirven. Entonces resulta de que puede que nosotros no lo detectemos y estemos en error. Bueno, vamos a revisar en ese mismo círculo. ¿Aló? Aló, sí lo estoy ¿Aló? ¿Aló? escuchando. Lo estamos escuchando, Joan. Ahorita sí se fue, pero ya volvió. Pues solo Ya como... volvió la... Ok, bueno. No se están recortando, está Ahí bien. sí, ahí sí se escuchó entrecortado. Pero ahorita estaba hablando bien. Ah, bueno, ya nos corremos un poco porque de pronto está la señal malita. Entonces resulta de que eh, si nos ponemos nosotros a mirar todo lo que es el proceso de la vida, nosotros podemos confirmar en la existencia que nosotros estamos viviendo. Hay una gran cantidad de ejemplos de personas, conocidos, familiares, amigos, enemigos, personas que de pronto tenemos en la empresa, en los trabajos. Y resulta de que ese gran número de individuos a todos nosotros nos están enseñando algo, porque cada que uno ve un efecto en una persona, lógicamente ese defecto tiene que ver algo con uno, algo tenemos nosotros de ese defecto. Entonces, resulta de que esto lo digo es porque muchas veces uno pasa por inadvertido determinados defectos y considera de que uno no los tiene, de que uno
con eso no tiene nada que ver. Y déjenme decirle que a cada uno de ustedes que verdaderamente los defectos como tal, casi que en la totalidad todos los tenemos, y cualquier cantidad de defectos que no pensemos que lo tenemos, esos defectos están muy arraigados en nuestro mundo psicológico o país psicológico. Entonces resulta de que algo tenemos nosotros de aquello. Entonces cuando hablamos de un defecto, lo importante es, más que visualizarlo en el exterior, en X personas, es visualizarlo en cada uno de nosotros. Quiere decir, ¿en qué nivel tengo yo ese defecto? ¿Cómo se expresa ese defecto? ¿Con qué personas se expresa ese defecto? Porque puede que con unas personas uno sea avaro y puede que con otras personas sea uno derrochador, porque es prácticamente el otro polo de la avaricia, es el derrochador. Entonces quiere decir de que cada uno de nosotros podemos tener los mismos polos, pero con determinadas personas. Podemos ser avaros con X personas y derrochadores con otras personas. Y no le importa a la persona gastarse toda la quincena, toda la prima, gastarse toda la mensualidad, gastarse la liquidación, gastarse la herencia, gastarse la cantidad de plata que tenga en el momento e ir a malgastar, porque el derrochador por lo general malgasta. El derrochador todo lo vivía al límite. Entonces resulta de que personas que no les basta con tomarse un licor X, sino que buscan el licor más caro, buscan los lugares más exagerados, porque como tienen tanto dinero, entonces se estratifican de tal forma que no les importa diario ir a almorzar y gastarse en un almuerzo con 2 o 3 personas, gastarse en 800, 1 millón de pesos. Y estamos hablando de almuerzos. Y así le sumamos eso, el desayuno, la cena, la fiesta de por la noche. Pero como hay personas tan adineradas en el mundo, estos individuos que derrochan en grandes cantidades, lastimosamente, tarde que temprano les toca vivir sus propias consecuencias, y llega el momento en que la persona no tiene ni un solo centavo para gastar y la persona sufre terriblemente. Te bien de que son dos polos muy extremos que nosotros debemos de analizar. Entonces, ser derrochador es algo terrible, porque la persona pues no mide las consecuencias. Tenemos aquí en el quinto círculo dantesco lo que son los iracundos o los soberbios o envidiosos y perezosos. Resulta de que van al mismo círculo dantesco estos individuos, personas muy iracundas, que mantienen una cólera, que no les puede decir nada porque inmediatamente se ponen los pelos de punta. Ya la persona quiere que sea lo que ellos dicen y no lo que otra persona dice. Entonces resulta de que son muy irascibles, personas que se irritan, personas que cambian de colores, personas que la mirada se les pone totalmente oscura, una mirada dominante, personas que no aceptan el cambio y quieren que todo sea tal cual ellos lo dirigen. Entonces, son aspectos de la ira, como también podemos ver aspectos de la pereza, niveles de la pereza, que pereza, fíjense de qué tiene que ver, nos explicaban estos días, nos hacían caer en cuenta que una persona perezosa es aquella que se levanta un día y dice, uy, hoy no quiero hacer nada, y solamente quiere estar tirada la persona en la cama, solamente viendo programas de televisión o durmiendo todo el día, y lastimosamente pierde ese día
y no se da cuenta de que ese día que la persona perdió, o sea, se lo cobra la ley divina. Porque eso es un nivel de la pereza. Eh, porque no, está bien que uno quiera descansar, pero ya la pereza como tal son aspectos ya muy diferentes. La pereza lo lleva a uno hasta a dañar una relación, porque de pronto hasta para ir uno a la tienda, la persona dice qué pereza y hasta por eso se puede formar una discordia en su hogar. Le dicen a la persona, venga, vamos a limpiar los vidrios de la casa, venga, vamos a lavar el patio, venga, vamos a hacer la comida, venga, vamos a hacer tal cosa. Y la persona dentro de sí dice, qué pereza, qué pereza. Y entonces la persona asume que estar tirado en una cama, eso es descanso y que supuestamente se lo merece. Y es lógico que si la persona trabaja mucho, si la persona mantiene laborando todos los días y de pronto quiere descansar un día domingo, supongamos, entonces resulta que la persona diga, bueno, no, pues se puede levantar, hacer algo de ejercicio, ayudar a algún oficio en la casa y puede descansar después de las 2 de la tarde y bueno, y quedarse recostado, pero al menos está cumpliendo con unas normas en el hogar y no está afectando la convivencia. Pero a lo que nos referimos de que la pereza es algo negativo es en el caso de que el individuo no quiera o no desee hacer nada. Hay personas que les da pereza hasta ir a trabajar y prefieren perder el trabajo que porque consideran de que en la familia pues hay cierta solvencia económica, entonces hay como quien dice mantener a ese individuo. Entonces la persona no le gusta ir a trabajar. O de pronto le dicen, ve, ¿y usted por qué no se mete a hacer un curso, estudie algo para que se prepare? Y la persona, no, qué pereza, así estoy bien. Se fíjen de que la pereza como tal gobierna al individuo y lo hace caer en terribles errores. Allí también se encuentran los soberbios, se encuentran los envidiosos, que lógicamente pues no dejan de incomodar a, a la humanidad. Una persona envidiosa lógicamente puede dañar en cierto caso pues la convivencia, puede ser hasta en la misma familia, puede ser hasta una amistad, un amigo, y por envidia la persona cae en terribles errores, porque cuando uno se compara con otra persona, o sea, ese es el gran pecado, compararse uno. ¿Cuántos en estos momentos de pronto no se están comparando con fulano de tal que de pronto está viviendo muy bien durante esta pandemia y cómo es que a mí me toca vivir de tal forma y limitarme en ciertas cosas que antes tenía y el individuo de pronto sufriendo y emitiendo conceptos e ideas del mundo que lo rodea? Entonces, fíjense de que la envidia es algo terrible, ¿sí? Entonces algo que nos puede ocasionar terribles errores. Eh, bueno, esta imagen que estamos aquí presentando está directamente relacionada no con la envidia, sino con la herejía, pero resulta que aquí está, hay un personaje que mira a los otros déspotamente y genera de pronto conflictos en aquellos. Y queremos explicar lo que es la herejía, pero que tiene que corresponde a lo que es el sexto círculo dantesco. Un hereje es aquel individuo que cuestiona con un concepto algo controvertido, cuestiona ciertas creencias de determinada religión y por ende con ese cuestionamiento pone a la persona
digámoslo así, pues a dudar de su lineamiento religioso. Entonces, aquel que está buscando que la humanidad prácticamente discurra en una gran cantidad de situaciones para que hayan conflictos, para que hayan desórdenes, para que nadie se organice, entonces se considera que es un hereje. Hereje es aquel individuo que emite esos conceptos e incomoda a la persona y se le determina pues a aquella persona que se le está hablando que, que esa religión no es, que la verdad está en otra parte, que Dios tal cosa, que Dios tal otra. Entonces resulta de que ese se considera un hereje, aquel que está totalmente emitiendo sus conceptos para poner en discordia a ciertas personas. Entonces eso es lo que corresponde al sexto círculo dantesco. Ya hablando de este otro círculo dantesco, estamos hablando del séptimo, donde vienen a estar lo que son los violentos, los tiranos, homicidas, ladrones, incendiarios, blasfemos, homosexuales y usureros. Son una gran cantidad de características de las personas que van a estos lugares. Aquí estamos viendo una persona violenta, porque esto prácticamente se corresponde esa imagen a lo que fue la Santa Inquisición, en la cual mataron una gran cantidad de personas porque pensaban diferente. Entonces, aquellos individuos fueron sometidos a una gran cantidad de dolores, de sufrimientos, tanto allá que si practicaba otras doctrinas, la persona era considerado brujo, hechicero, era considerado una persona que no correspondía a la época, entonces por ende lo quemaban vivo. Entiende que eso es ser violento, ¿sí? Eso es ser violento, eso es ser homicida, ¿sí? Porque la persona goza con el dolor ajeno, pero un dolor físico, un dolor, porque una cuestión es que haya un dolor psicológico, que por algún comentario, pero ya este es un dolor ya directo, como quien dice, a los huesos, porque resulta de que colocar a una persona en una hoguera y prenderle fuego a todo aquello y ver cómo se consume entre las llamas, realmente eso es algo terrible, o sea, eso es algo que, que no debiera de ser. Entonces aquellos violentos, aquellos tiranos, caen allí en ese círculo antesco, en el séptimo círculo antesco. También hay que allí caen lo que son los ladrones, que lógicamente pues son muy violentos. Son personas que por quitarle algo a alguien no les importa acabar con la vida de ese individuo. Y fíjense que una de las características, bueno, es el yo ladrón, que se considera que roba por una necesidad, pero detrás del yo ladrón vienen vinculados una gran cantidad de efectos de la maldad, de la oscuridad, que lo hacen cometer una gran cantidad de errores a la persona. Entonces es importante conocer aquello. Aquí también están lo que son los homosexuales y los usureros, personas que aprovechan de los demás, ¿sí? Aquellos que prestan, por decir algo, al 20%, eso es una usura. Y las personas, lastimosamente, por una necesidad, pues entonces prestan determinado dinero y les toca pagar unos intereses altísimos y por ende, pues esto se llama usura, porque están, o sea, no están de acuerdo a las leyes. Y no es que esté malo prestar plata a interés, pero lo que sí es malo es el determinado nivel del interés, porque es que estar hablando del 20% es algo exagerado, que prácticamente eso revienta a una persona y,
Y una persona en esas características también se vuelve violento porque para poder cobrar no le importa ir a quedarse con todo lo que la persona tenga a su poder, quitarle una nevera, un carro, quitarle una moto, quitarle la casa, porque lógicamente le interesa es su dinero. Entonces es una persona usurera. Acá vemos personas más violentas, personas que forman conflicto, que forman desorden, forman desastres y asumiendo que están luchando por una noble causa, la persona sale dentro de sí todos esos yoes peleadores, yoes gritones, yoes maldicientes, yoes peleones. Entonces resulta de que todo esto es violencia, porque si uno quiere verdaderamente entrar en el reino de Dios, uno debe comprender de que en el mundo en el cual nos encontramos es un mundo que está muy degenerado, muy deteriorado, y por ende este mundo no lo salva un número de personas que vayan a formar un disturbio considerando que están peleando contra el sistema. Y resulta de que el sistema lastimosamente está muy bien organizado y ese sistema para tumbarlo no es fácil porque ya son unos peces muy gordos que mueven una gran cantidad de fichas, las cuales siempre el pueblo va a ser el que paga los platos rotos y ellos están siempre a su propio beneficio. Entonces resulta de que lo que nos conviene o lo que nos compete a cada uno de nosotros es que estemos pendientes de sí mismos, siempre en estado de alerta, en estado de ubicación, para poder nosotros alejarnos de todos estos disturbios y más bien estar pendiente, en vez de estar pendientes de los problemas de afuera, más bien pendientes de los problemas de adentro de cada uno de nosotros. A ver cómo es que nosotros nos encontramos psicológicamente y físicamente, a ver qué podemos mejorar y no que el mundo cambie porque lastimosamente las masas no cambian, cambia es el individuo. Entonces cada uno de nosotros debe hacer la forma de cambiar individualmente, no esperar a que los demás cambien, sino cambiar nosotros. Bueno, aquí tenemos una figurita muy graciosa de Pinocho, pero resulta de que aparte de que al octavo círculo dantesco, que es donde van los mentirosos, ustedes saben que una mentira, pues muchos consideran de que decir mentiras pequeñas no son mentiras y resulta de que mentira es mentira, sea pequeño, sea grande. Entonces resulta de que la mentira como tal se castiga en el octavo círculo dantesco. Y una persona mentirosa, aquella que engaña. Uno miente es porque detrás de la mentira hay otros errores, hay otras equivocaciones. Por ejemplo, un individuo que es adúltero, que allí en ese mismo círculo dantesco, el octavo círculo dantesco, van también los adúlteros, van los seductores, fraudulentos, adivinos, brujas, embaucadores, hipócritas, sembradores de escándalo o discordia, los falsificadores. Todas estas personas, por lo general, son mentirosas. Porque dígame, un adúltero, cuando le dice a su mujer que ella es la única, ahí ya está mintiendo. ¿Sí? Un fraudulento, aquel que anda en fraudes, en robos y cosas así por el estilo, la persona miente para poder hacer sus fechorías. Entonces, de esa forma es que se esconde la fachada del mentiroso porque tiene una gran cantidad de inconsistencias, de delitos. Entonces tengamos en cuenta de que los mentirosos
realmente detrás de ellos hay ocultas muchas cosas, porque se considera de que si dijo una mentira es porque está tapando algo que no es bueno, algún error, alguna equivocación. Entonces hay que tener eso en cuenta en el octavo círculo dantesco. Ya vamos a hablar de lo que es el noveno círculo dantesco, que es el último círculo. Y aquí estamos viendo a Judas dándole un beso a Jesús. Fíjense de que Judas como tal, él se conoce como el traidor del Cristo. Judas como traidor, él traiciona a su maestro, él traiciona a sus hermanos. Lógico que pues esto tiene un trasfondo más esotérico, pero hablando no más del suceso como tal, la traición es algo castigado en el noveno círculo dantesco y tiene diferentes niveles, porque resulta de que hay diferentes tipos de traición. Hay traición, por ejemplo, en la familia. Sí, o sea, uno puede volver un traidor ante la familia, porque puede uno prometer X cosas y la persona lo hace solamente por querer cumplir de palabra, pero a la hora de la verdad la persona no cumple y traiciona. Y más bien hace nido en otro lugar. Entonces una persona cuando es adúltera es traicionera, porque traiciona a la mujer. Entonces eso es una traición de familia. Puede traicionar a sus hijos también cuando les promete algo, no lo cumple y más bien eso que prometió lo hizo con otras personas o se gastó el dinero con otras personas, entonces traiciona a aquellos individuos, a aquellas personas. Hay traidores políticos y vemos de que pues en la política hay mucha suciedad, hay mucha degeneración, la cual pues todos nos vemos afectados. Entonces resulta de que también hay traidores en la política y eso es algo, esos traidores de la política pues que van y estamos apoyando tal candidato y por debajo apoyan otro y a este le sacan y a este también le sacan y resulta de que van traicionando al uno y al otro y a la final no le ayudan a ninguno y son personas muy, dijéramos pues muy avionas que están aventajándose de X cosas y eso es traicionar. Entonces resulta que asimismo también los políticos que prometen y prometen y no le cumplen a las personas y dicen vamos a darle un proyecto y a la final tráigame el proyecto a ver cómo lo planteamos y resultan ellos haciendo el proyecto pero con otras personas y resulta de que le quitan la idea a uno y eso es traición. Entonces hay una gran cantidad de ejemplos que tienen que ver con la traición. ¿Sí? Hay traiciones de amigos, o sea, los amigos también se traicionan. Hay traiciones hacia Dios, traicionar a Dios, asumiendo de que somos buenos hijos de Él y le prometemos algo y lo incumplimos. Eso se llama traición. Entonces debemos de concluir, debemos de aceptar, asimilar que cada uno de nosotros, pues estando en estos niveles, debe darse cuenta cómo es que vamos a hacer para corregir una gran cantidad de situaciones que hay en nuestro país psicológico, porque ese país psicológico, lógicamente, nos va a nosotros a llevar a alguno de estos círculos dantescos, ¿sí? Si tienen algo que compartir, algo que preguntar, tienen el uso de la palabra. Ya con este último círculo dantesco culminamos. Johan, entonces si por ejemplo uno tiene la ira y también tiene la glotonería, pero en cierto nivel, porque además que eso es por niveles, me imagino. Entonces, uno va a donde primero, al
al uno de los círculos del que más tenga pues del defecto que más tenga o a todos tiene que pasar o llega a algún círculo en específico.